Hola, ¿cómo están? Hoy el hancha que vamos a estudiar es el hancha de cosa o trabajo. ¿Cómo se escribe? El hancha de cosa o trabajo. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 그리고 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Medio difícil. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Bien. Este hancha tiene varias explicaciones. Por ejemplo, pero quiero escribir como este palito más al medio. ¿Eh? Así. Bien. Entonces tiene varias explicaciones. Como, por ejemplo, aquí este palito quiere decir, como palo, sí, palo. O otros dicen que pincel, pincel, palo o pincel. Y aquí son manos. Es una mano. Tres, quiere decir tres dedos. Tres dedos. Y aquí es una bandera. ¿Sí? Entonces, en el palo tiene una bandera y con la mano tiene ese palo con la bandera. El palo de bandera, ¿sí? Porque antes el trabajo de los soldados, no todos los soldados, pero de algunos soldados, el trabajo de algunos soldados era tener la bandera durante la guerra, ¿sí? Ese trabajo era muy importante. Por eso, ese hanja quiere decir trabajo, trabajo o cosas también, trabajo o cosa de las cosas de soldados, ¿sí? O también, como aquí dice, pincel, escribir, ah, el trabajo de escribir usando la pincel, ¿no? El pincel o la pincel. Un momento, creo que pincel es el pincel, perdón. Entonces, el pincel, con el pincel, con la mano teniendo el pincel para hacer el trabajo de escribir, ¿cierto? Es un trabajo muy importante, ¿cierto? Sí, bien. O también hay otra explicación, pero por ejemplo, como antes existía un como alguien como sacerdote y teniendo una cosa para un ritual. Era el trabajo de ese sacerdote. Por eso, este hancha quiere decir, ¿cómo es? Trabajo o cosas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué significado tiene en coreano? Pronunciamos il, il. Il quiere decir trabajo, trabajo o cosa también. ¿Qué pronunciación tiene? Sa, sa. Pronunciamos ambas. Il sa, il sa. ¿Sí? Entonces, il quiere decir trabajo. Sa, la sílaba sa quiere decir trabajo. Pero igual que siempre, la pronunciación, el origen chino, ¿no? Sa no se usa sola una sílaba, no, con otras sílabas, ¿sí? Bien, entonces miremos palabras nuevas. 할아버지, 할아버지, 깨서, 깨서, 벼, 벼, 농사, 농사, 짓다, 짓다, 지으시다,
지으시다. Bien, 할아버지, ¿quién es? Abuelo. Abuelo es 할아버지. 할머니, abuela. 할머니, abuela. ¿Sí? Queso. Queso es una partícula. Colocamos después de alguien muy importante, ¿sí? Como importante o los mayores, como 할아버지. 할아버지, el abuelo es mayor, ¿cierto? Entonces coloquemos, es igual que la sílaba, la partícula ga. 할아버지가, 할아버지께서, gramáticamente son iguales. Solo si colocamos después de, si colocamos queso después de 할아버지, suena más respetuosa la palabra, ¿sí? Porque queso es el honorífico de ga, la partícula ga o i, ¿sí? Queso. Bueno, es una partícula honorífica del sujeto. Este sujeto es mayor o alguien muy importante. Bien, 벼. 벼 es una planta de arroz. 벼 es la planta de arroz, arroz. Bien, por ejemplo, entonces, mira, ¿cuál es la diferencia entre 벼, y sal y 밥? ¿Cuál es la diferencia? 벼 es la planta de arroz. Sal es arroz crudo, ¿sí? Arroz crudo. 밥 es arroz cocido. Arroz cocido, 밥. Arroz crudo, sal. Arroz de planta, 벼. Bien, sí tenemos que diferenciar bien, ¿cierto? Después, 농사. 농사, 농사, 농. Hemos visto hace días, ¿sí? 농사, 농. 농사, 농, ¿qué quiere decir? Agricultura, ¿recuerdan? Agricultura. 사, ¿qué quiere decir? Trabajo o cosa. Entonces, literalmente, cosas de agricultura o el trabajo de agricultura. Entonces, 농사, ¿qué es? Cultivo, cultivo, ¿sí? 농사, cultivo. Pero 농사, la palabra 농사, muchas veces hablamos con el verbo 짓다, 농사 짓다. 농사 짓다 es igual que 농사하다. 농사하다 creo que no es muy común, pero 농사 짓다 sí es muy común. 농사 짓다 quiere decir cultivar, cultivar. La palabra 농사 se usa el verbo 짓다, aunque 짓다 solo, el verbo 짓다 solo significa como construir, ¿sí? 집을 짓다, construir una casa, 집을 짓다, o también como cocinar también 짓다, 밥을 짓다, ¿sí? 밥을 짓다 es cocinar arroz. Usamos mucho pero no cualquier plato, cocinar cualquier plato, pero más que todo, cocinar el arroz, usamos este verbo 짓다. O cultivar, también 짓다. Construir, también 짓다, ¿sí? Pero ¿qué es 지으시다? 지으시다 es el verbo honorífico de 짓다, ¿sí? 짓다 es un verbo neutral. Construir, cocinar o cultivar, ¿sí? Pero 지으시다 es la palabra mucho más respetuosa que 짓다. Bien, entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la oración que vamos a estudiar hoy? pronunciamos 할아버지께서는 벼 농사를 지으십니다. 할아버지께서는 벼 농사를 지으십니다. Bien, entonces 할아버지 era abuelo, ¿cierto? 할아버지 es una persona mayor. Por eso usamos la partícula queso는, ¿sí? Aunque no hay problema decir 할아버지는 no hay problema, pero los coreanos siempre respetan a los mayores. Por eso usamos la partícula queso después de 할아버지. 할아버지께서는 el abuelo. miremos donde final, donde verbo 지으십니다. 지으십니다 es de 지으시다, ¿cierto? Pero 지으시다 es el verbo honorífico de 짓다. 짓다, ¿qué es? Cultivar, ¿cierto? Cultivar. ¿Pero qué cultiva? 벼농사를 지으십니다. 벼농사를 지으십니다. Cultiva
el arroz. El arroz. 벼농사 es literalmente el trabajo de agricultura de arroz, pero es mejor traducir cultiva el arroz nomás. Bien, entonces la traducción sería mi abuelo cultiva arroz. Mi abuelo cultiva arroz. Bien, entonces la agricultura está muy importante, ¿no? Es una industria muy importante en cada país, en Corea también. Entonces, como creo que ahora como entre Estados Unidos y China, el país China como tiene una guerra de negocios, ¿cierto? Que cada país, por ejemplo, cada país intenta mucho para proteger su industria de agricultura, creo, ¿sí? Corea también. Pero es que a veces, como otros países poderosos, que como insisten mucho en vender sus productos de agricultura, ¿no? A otros países no muy poderosos, ¿no? Sino a veces vengan, ¿sí? Si no queremos comprar, queremos proteger nuestra agricultura, pero si no compramos, ellos vengan a alguna manera. Es feo, ¿cierto? Es como, es, es difícil vivir como un país no muy poderoso. Bueno, entonces pronunciamos la oración unas veces más. 할아버지께서는 벼농사를 지으십니다. 할아버지께서는 벼농사를 지으십니다. Sería muy bueno si mi abuelo, el abuelo si cultiva arroz, ¿cierto? Porque no tienen que comprar. El abuelo nos regalaría, ¿cierto? Su cultivo. O no. Depende de abuelo. Bueno, entonces hoy hemos visto el hancha de trabajo o cosas. Trabajo, cosas, ilsa. Ilsa. ¿Sí? Espero que memoricen, recuerdan bien y para que usen. Por ejemplo, hay una palabra, ¿sí? En coreano. Insa. Sa era cosa, ¿cierto? Escribo un poco feo, pero es cosa. ¿Cosa de qué? ¿De quién? In es persona, ¿cierto? Insa es trabajo de la persona. Cosas de persona, ¿qué es? Insa quiere decir saludar, ¿sí? Sí, los humanos tienen muchos trabajos, pero un trabajo un trabajo importante de los trabajos es saludar. Por eso, si se dice en coreano insa, insa es saludo, saludo y insahada es un verbo saludar, saludar, porque el trabajo más importante entre todos, ¿sí? Insa, saludo, insahada, saludar, ¿sí? Bien, entonces hay muchas palabras que tiene la sílaba de sa. La sílaba de sa es cosas o trabajo de algo. Bien, entonces mañana estudiaremos otro nuevo hancha. Muchas gracias. Chao.